Bueno, buenos días. Hoy es viernes, noviembre 26 de 2021. En esta sesión del día de hoy vamos a volver a trabajar con los notebooks de Jupyter. Creo que ustedes hemos venido usando el proyecto que se llama Álgebra. Y desde el proyecto que se llama Álgebra, pues básicamente ejecutamos el notebook de Jupyter, que en realidad lo que abre es los problemas pues, que hemos estado viendo. La semana pasada hicimos un par de cosas, entre ellas el problema de los mínimos cuadrados. En el problema de los mínimos cuadrados les mostré cómo teniendo una serie de números, ustedes iban a realizar un ajuste. ¿Sí? Entonces, la semana pasada les había dejado una tarea, ¿cierto? Mostrar cómo no digitar el vector, o sea, no digitar explícitamente la matriz A. Entonces les cuento, esto se puede hacer aquí así, utilizando la función bstack. Si usted mira el manual de referencia, rápidamente puede encontrar esta función en la referencia en NumPy. Y esta función lo que hace es apilar los que usted necesita. Entonces, por ejemplo, usted necesita apilar vectores de la forma x1 al cuadrado de x1,1. Entonces, simplemente los apilamos todos. Como el vector x contiene todos los vectores x1 hasta xm, pues elevarlo al cuadrado es básicamente apilar todos estos. Y luego debajo ponemos estos, los vectores normales, y luego debajo ponemos un vector de unos que tenga el mismo tamaño. Pero como los estoy apilando de forma vertical y yo los necesito de forma horizontal, entonces simplemente los transpongo a la final. Entonces esa es básicamente la forma de hacer esto. De esta forma, no importa cuántos elementos hay en este arreglo, simplemente la matriz A se arma como se debe armar, y al final lo que yo quería era que ustedes hicieran valores de X entre 3 y 9, que son el mínimo y el máximo que dimos, pero en pasos de punto 1. Pues entre 3 y 9 en pasos de punto 1, pues en realidad lo que hay es 61 datos. Entonces yo lo que hice fue crear un espacio lineal. De nuevo, esta función se encuentra rápidamente en la referencia de NumPy. Dicen, si yo quiero generar un espacio lineal entre un valor inicial, un valor final, con un número de puntos determinado en la mitad, pues lo que hago es llamar la función linspace. Entonces, vector x son todos los valores que empiezan en 3, terminan en 0 y tienen 61 puntos en la mitad. Si ustedes quieren, pueden mirar cómo se ve eso, ¿cierto? Entonces, vector x2, lo corro. ¿Qué hice mal? Claro, no he corrido, o sea, acabé de abrir el programa y no he corrido nada. Entonces, básicamente, miren que ahí están todos los números desde el 3 hasta el 9 en pasos de punto 1, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y entonces eso es lo que se aplica a esta ecuación. Entonces miren el ajuste de la ecuación y el ajuste del modelo para datos que traían ruido originalmente. Los datos en azul son los datos originales que yo obtuve en algún experimento. La curva naranja es este modelo matemático ajustado con esos datos. Esa es la solución a los dos retos de la semana pasada, eh, en particular. Ya puedo cerrar esta. Y entonces, para mostrarles un truco adicional que pueden usar ahí, ¿será que? Esperen, yo pienso. Ah, no, lo voy a mostrar en un cuaderno aparte. Entonces, en un cuaderno aparte lo voy a llamar datos aleatorios. Y entonces comencemos. Generación de números aleatorios. Entonces, ustedes ya habían hecho generación de números aleatorios antes, ¿cierto? Lo hicieron para varios de los laboratorios que
que teníamos, ¿cierto? Para esos laboratorios en particular utilizaron el módulo random. Pues resulta que NumPy tiene su propio módulo de números aleatorios, que es una sobrecarga del módulo de números aleatorios normales. Yo diría que la herramienta de generación de números aleatorios de NumPy es ligeramente más poderosa que la que viene nativamente con Python, que la que viene en las librerías estándar de Python. Entonces podemos utilizar NumPy para esta tarea, ¿cierto? Entonces vamos a importar NumPy y lo vamos a importar como NP para no tener que escribir toda la palabra. Entonces, antes de hablar de cómo se hace en NumPy, déjenme recordarles en particular, no sé si recordarles o formalizar. Entonces, resulta que en realidad los números aleatorios siguen lo que se conoce como una distribución de probabilidad. Entonces, las distribuciones de probabilidad usualmente se ven como un modelo matemático que usted tiene, ¿sí? Al graficar los posibles valores de la variable en el eje de las X, ¿ya? Y la frecuencia con la que esos posibles valores ocurren. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una variable X y esa variable X puede tener valores entre un valor A y un valor B, y usted coge y divide esto en canastas. Entonces, estos intervalitos, cada uno de estos intervalos se conoce como canasta o como celda. Algunos otros libros de estadística lo llaman intervalo. En inglés usualmente eso se llama como bin, cesta, una canasta, como un tarrito. Entonces sería la traducción más libre del asunto. Entonces, resulta que si en este intervalo usted tiene los datos de la variable X se presentan con menor frecuencia, entonces usted hace una barra indicando en cada uno cuál sería la frecuencia con la que eso ocurre. Entonces, a este tipo de diagramas, ¿cierto? Se les conoce como histogramas. Esto es un histograma. El histograma básicamente lo que hace es mostrar cómo es la distribución de frecuencias de los posibles valores de una variable. Y ahí entonces a esta variable que está aquí se le conoce con el nombre de variable, variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, el histograma es la gráfica de los valores de la distribución de frecuencias. Y eso se puede hacer normalizado o sin normalizar. Sin normalizar es, por ejemplo, que si usted tiene, que si esto ocurre 50.000 veces, aquí le van a escribir un 50.000. Pero usualmente eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Lo que tiene sentido es mirar cuál es la proporción de unos contra otros. Entonces, cogen y dividen el mayor por ese número. Por ejemplo, si este número era 50.000, entonces cojo y divido todo entre 50.000, de tal manera que aquí me queda el número 1 y todo lo demás es una proporción del número 1. Entonces este sería, por ejemplo, el número 0.05, este sería el número 2, este sería por ahí un 6 y así sucesivamente. Si me hice entender lo de las proporciones en los histogramas, pues no tiene mucho sentido porque pues yo puedo repetir el experimento un número diferente de veces. Y si yo repito el experimento, es decir, si obtengo valores para la variable x determinado número de veces, pues el histograma me daría con diferentes valores cada vez. Entonces, para evitar eso, la gente los normaliza. Normalizarlos es dividirlos por el valor más grande de tal manera que el pico sea 1 o que el área bajo la curva sea 1 en realidad. Otra de las formas de normalizar es que yo a esto está siguiendo más bien como una ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que está acá se conoce como la campana de Gauss en este caso. Y cuando un histograma se puede ajustar a una campana de Gauss, entonces se dice que la variable aleatoria es gaussiana o normal.
Pues hay discusiones filosóficas de por qué esas variables aleatorias se llaman normales, ¿cierto? Curiosamente, la explicación más simple es la correcta y es que en realidad es que es lo usual, es lo normal. Lo normal es que la mayoría de las situaciones aleatorias en la naturaleza se distribuyen de forma gaussiana. Pero usted también podría tener variables aleatorias que se distribuyen de forma uniforme. Es decir, aquí tienes una variable aleatoria x, estas son las frecuencias, este es el menor valor posible de x y este es el mayor valor posible de x. Usted llega y distribuye esto en bins, en celdas, y entonces usted define cuál es el número de bins y usted uno va y hace la gráfica y todo le da como así. ¿De acuerdo? Y entonces como todo le da de esa manera, luego uno hace un ajuste. Ah, bueno, ¿cómo se hace a partir de los datos verdes encontrar la campana de Gauss roja? Ah, pues eso se hace con mínimos cuadrados. Lo mismo acá, si yo tengo un valor constante, este valor constante es un parámetro y ese parámetro se debe ajustar a esta línea recta. Entonces, curiosamente, esa línea recta también se hace con un ajuste mucho más simple, ¿no? Es simplemente el promedio. Entonces, este valor, ¿cierto? Se conoce como distribución uniforme. Y entonces, las distribuciones uniformes se escriben con una letra U, así, cursiva, de esta manera, y se dice que esa letra U es una distribución uniforme, ¿cierto? De el parámetro A hasta el parámetro B. Entonces, de esta manera se indica que uno está recogiendo datos de una distribución uniforme. Y cuando la distribución es de naturaleza gaussiana, se escribe una n cursiva con un valor medio mu, perdón, esto no necesariamente, en este caso no es vector, es escalar, un valor mu y una varianza sigma al cuadrado. Este valor se llama varianza, ¿ya? Y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Perdón, entonces todo este valor se llama varianza, para que quede claro, ¿cierto? Sigma se llama desviación estándar. Entonces, las variables gaussianas se determinan o se parametrizan, otra forma de decirlo es se parametrizan por por un valor medio, que lo acabé de llamar mu y ya lo estaba llamando de otra manera, un valor medio mu, y un valor de desviación estándar que está como por aquí. Este es un más desviación estándar y esta es una menos desviación estándar. Y todo lo que está en esta área, ¿sí?, se conoce como el área del 68.3%. O sea, el área bajo la curva entre más o menos una desviación estándar es conocida y se sabe que es del 68.3%. Cuando estén viendo otras materias, pues les van a volver a hablar de esto y van a mirar este valor porque es significativo, ¿cierto? Porque usualmente cuando uno toma una medición, esa medición viene contaminada con ruido. Si el ruido es gaussiano, entonces usted sabe que todos los datos están contaminados con más o menos una desviación estándar, ¿cierto? Y usted sabe específicamente eso qué significa en términos de un intervalo. Entonces, vamos a hablar específicamente de esa variable gaussiana. Entonces, supongan que ustedes tienen un experimento, ya tienen un experimento X contra un experimento Y y necesitan ajustar una función Y igual a f de X. Entonces, si necesitan ajustar una función Y igual a f de X, pues en realidad lo que ustedes tienen es un conjunto de datos. Entonces, aquí está el dato X1, aquí está el dato X2, aquí está el dato X3, voy a poner el dato X4 y para no escribir mucho voy a dejar solamente 5 datos. Entonces recuerden, cada uno de esos datos va a generar una correspondencia por acá, que usted no necesariamente sabe cómo es, ¿cierto? Pues, quiero decir, no necesariamente es dependiente positivo o lineal, ¿cierto? Y5. Entonces, por ejemplo, si Y5, X5 está por aquí, el punto está por acá, este punto está por acá,
este punto está más arriba y este punto está mucho más arriba. Entonces alguien podría decir, ah, mire, eso a mí se me parece a una función de esta forma, ¿ya? Y ustedes saben que esta curva no va a pasar exactamente por todos los puntos. La razón por la que no va a pasar exactamente por todos los puntos es porque si decimos que el ruido es gaussiano, entonces cada punto de estos es ese valor más o menos una desviación estándar. O sea que en realidad yo tengo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir ese 68.3%? Que en realidad usted tiene el 68.3% de probabilidad, solamente el 68.3% de probabilidad de que ese valor esté dentro de ese rango que acabo de dibujar. Entonces, eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace una reconstrucción de esa manera. Entonces, cuando usted haga un experimento, usted sabe que cada una de las mediciones que toma en el experimento las tiene que repetir muchas veces para no solamente calcular el valor medio, ¿cierto? Entonces, para esta medición X1, el valor medio es este sería el mu, ¿ya? Y este valor desde aquí hasta aquí sería la desviación estándar positiva y este valor desde aquí hasta aquí sería la menos desviación estándar positiva. O sea, hay que sacar una grafiquita de estas, bueno, sacar muchos valores de cada medición para poder de cada una de las mediciones tener media y varianza o media y desviación estándar y poder hacer y poder entender cómo es que es el ajuste de la curva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno tiene mediciones de esa naturaleza, pues ya utiliza la teoría de la medida y la teoría de la incertidumbre para poder hacer el análisis de cuál sería la incertidumbre total de su modelo. Pero en este caso, entonces, el asunto fundamental acá es que esto también nos permite simular el proceso. Entonces, vamos a hacerlo aquí, simulación. Entonces, pónganle mucho cuidado a esto que voy a decir, a este pedazo que voy a decir y hagan todas las preguntas que puedan en este momento, porque a esto que voy a hacer es la tarea final, es lo último que van a tener que hacer conmigo. Entonces, en la simulación, en realidad para usted simular, usted tiene que partir del hecho de que sabe más o menos cuántos son estos valores y va a simular un experimento. Entonces, vamos a hacer una simulación. Entonces, suponga que usted tiene una función y igual a una función de x, tal que, y démosle valores a esto, esa función f de x es 3x al cuadrado más 5x más 2 por el seno de x. Entonces miren que la función es inherentemente no lineal, la función es no lineal, pero los parámetros de la función, en este caso a, llamemos a este el parámetro a, llamemos a este el parámetro b y llamemos a este el parámetro c, son son linealmente separables, ¿ya? Entonces a esto se le puede aplicar mínimos, perdón, a esto se le puede aplicar mínimos cuadrados lineales, porque los parámetros son linealmente separables. Entonces, si yo voy a simular eso, pues lo primero que hago es graficar la señal. Entonces, uno, ¿cierto? Generar datos ideales. Generar datos ideales. Entonces, si voy a generar datos ideales, lo que voy a hacer es darle valores a X, ¿ya? Entonces, en este rango entre X y Y, voy a decir, pues puedo empezar desde un valor, desde, por ejemplo, -10, voy a darle valores hasta 10, o yo no sé, este seno de X hace que, sí, más o menos. Probablemente darle valores desde 20, desde -20 hasta 20 sea mejor, desde -20 hasta 20, en pasos de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Usualmente uno escoge un paso pequeño, pasos de 0.1, ¿ya?
Entonces, en los pasos de 0.1, si yo voy desde menos 20 hasta 20 en pasos de 0.1, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántos? 200. Casi, pero te falta pensar en dos detalles. O sea, 0.1 es como si fueran 10 datos entre cada uno. 400. Serían 400. Eso, Pues sí. y voy desde 0 si voy desde 0 hasta 200, pues la división me daría 200, pero como voy desde menos 20 hasta 20, entonces en principio hay 400, pero ojo, que lo que usted acaba de calcular es intervalos, hay 400 intervalos. ¿Cuántos puntos hay? Mírenlo acá, ¿cierto? Aquí hay dos intervalos. ¿Cuántos puntos hay? Si este es el punto x0, este es el punto x1, este es el punto x2, pues cuando tenga dos intervalos tengo 3 puntos, ¿cierto? O sea que, ¿cuántos puntos tengo acá en este ejercicio? Serían 40. No. O sea, ya está establecido que hay 400 intervalos, ¿cierto? Porque usted 500 puntos. Dime, Daniela, otra vez. 500 No, puntos. no. 1200. No. 99. 401. 800. 401, sí, muchas gracias. No alcancé a ver quién dijo 401, pero ¿podrías contarnos por qué 401? Serían 400 puntos de los intervalos y el 1 vendría a ser el punto 0. El punto final, o sea, porque cuando usted comienza con un intervalo, usted dice, voy a dividir entre A y B, lo voy a dividir entre tantos espacios iguales. Entonces, cuando lo divides entre tantos espacios iguales, entonces aquí tienes los espacios iguales. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5 espacios supuestamente iguales. Pero si usted lo divide entre 5 espacios iguales, mire que tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y siempre tiene un punto más. O si no, no incluiría el último valor de 20. Entonces, en realidad, uno tiene que sumarle el 1 al número de puntos pues al número de intervalos que logró dividir. Entonces, usted lo que hace dice es que desde menos 20 hasta 20 hay 40 total de distancia. Dividido en espacios iguales de punto 1, pues tengo 400 espacios iguales. Por lo tanto tengo 401 puntos. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Y una vez ustedes tienen esos espacios, entonces evalúan la función y. Yo sinceramente a ver, si esto es x al cuadrado más 5x, eso es una parábola positiva, pero con un 2 seno, eso probablemente va a dar algo como esto, ¿cierto? Esto es lo que me imagino que daría la función. Entonces, ojo, cuando ustedes grafican eso con todos esos punticos, pues en realidad lo que tienen es 401 puntos de esta manera. Y entonces, luego para hacer la simulación del proceso, el paso 2, ¿cierto? Es agregar ruido. Usualmente el ruido que se agrega es gaussiano. Entonces, mire, voy a suponer que en realidad estas señales no fueron idealmente generadas, sino que usted fue al laboratorio y en el laboratorio usted encontró esto para quién sabe qué proceso, ¿cierto? Entonces existe un proceso de laboratorio que hace que se genere ese experimento en donde usted aplica unos valores de X y obtiene en algún instrumento de medida, obtiene el valor Y. Pero para que esos datos se ajusten perfectos, pues eso no pasa en la vida real. Entonces, en la vida real, para yo simular el experimento, pues tendría que coger los datos ideales, que los voy a volver a dibujar aquí en verde,
¿cierto? Tengo que coger los datos ideales y a cada uno de esos datos aplicarles un error gaussiano, ¿cierto? Por ejemplo, a este dato sumarle un poquito y al dato anterior restarle un poquito. Y así sucesivamente para todos y cada uno de los puntos. Entonces a todos y cada uno de los puntos les voy a sumar o a restar un valor de ruido aleatorio. Entonces, ¿cómo calculo ese ruido? Ah, pues muy fácil. Miren, yo digo que estos son los valores de Y. Y yo digo que estos son los valores de Y ruidosos. Entonces, muy fácil, ¿cierto? Los valores de Y con ruido son iguales a los valores de Y más. Y entonces utilizo la nomenclatura, una variable aleatoria de naturaleza normal que tiene, bueno, el ruido gaussiano, para poder que sea ruido, tiene que tener promedio 0. Porque si el promedio no fuera 0, entonces al final usted estaría levantando la curva por acá, ¿cierto? En realidad no queremos levantar la curva por allá. El ruido tiene que ser de media 0 y alguna desviación estándar que usted conozca, ¿cierto? Por ejemplo, para estos valores de 3, 2, 5, el valor máximo que genera esto es 1 y el resto la campana el valor máximo que genera esto es 2 y el resto la campana es cóncava, o sea, es abierta, se extiende hacia arriba. Entonces, para poderlo ver, digamos que el ruido es más o menos del orden de 0.3, que esta sería 0.3 al cuadrado, perdón, hay que escribir el cuadrado. Entonces, este sería mu y este sería sigma cuadrado, la varianza. Acuérdense que sigma es la desviación estándar, sigma cuadrado es la varianza. Pero ojo que el software pide es la desviación estándar, no la varianza, o sea, pide el dato sin el cuadrado. Entonces, básicamente esta sería la forma de hacerlo. Entonces, al yo coger un vector y sumarle ruido gaussiano de esta manera, pues estoy generalizando, estoy aplicándole ruido a toda la función. Entonces, miremos cómo se hace eso, miremos cómo se hacen este paso número 1 y este paso número 2 en Python. Entonces, para hacer ese paso número 1 y paso número 2 en Python, voy a definir la función, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que tengo un vector Y. Bueno, primero tengo un vector X, que es igual a NumPy de linspace. Y ya sabemos que quiero empezar en menos 20, quiero terminar en 20 y quiero poner 401 puntos entre ellos, ¿cierto? Entonces, lo que dice ahí, ¿cierto? Es desde menos 20 hasta 20 en pasos de 0.1. Esos son mis 400 puntos. Entonces, una vez tengo los 400 puntos de X, puedo calcular los 400 puntos de Y. ¿Cómo? Muy fácil. Habíamos dicho que, pues, como estamos hablando de matemáticas, a veces uno en matemáticas relaja la notación, ¿cierto? Entonces, hagámoslo más simple. X es igual, y digamos que Y es igual a 3 por X al cuadrado más 5 por X más 2 por numpy punto seno de X. ¿Listos? Bueno, y aquí en esto también vamos a tener que decir importar matplotlib.pyplot como plt. Entonces corro esto, corro este, y aquí simplemente le voy a decir plt.plot x, y. Entonces miren la gráfica ahí. No salió el efecto que quería porque la magnitud que le puse a esto es muy pequeña. Pongámosla más grande a ver qué hace. Perdón, eso. Vamos a tener que darle un mayor valor para poder verse. Eso era lo que yo quería ver. Entonces, básicamente lo que hicimos fue cambiar la ecuación. Entonces, insertemos una celda abajo y digámosle a esto que es un markdown, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es ecuación
ecuación ideal. Entonces la ecuación ideal está metida en látex y decimos que es y es igual a f de x, que es igual a 3x al cuadrado más 5x más 200 por el seno de x. Entonces esa es la ecuación, mira, ahí está, esa es la ecuación ideal. Y entonces, ¿cómo calculamos la ecuación ideal? Tal cual. ¿Cierto? De hecho, miren el poder de NumPy. No tengo que hacer ciclos, no tengo que hacer nada. NumPy hace todo por dentro y luego me permite graficarla muy, muy fácil. Pulgar arriba, porfa, si me están siguiendo. Si los espero o si solo están de espectadores. Ok, listos. Profe, pero la X, bueno, cuando yo coloco la ecuación me parece que X no está definida. Probablemente te parece que X no está definida. O sea que ya no has corrido esta línea o dejaste vector X. No sé si notaste que cambié vector X por X. Ah, dejé vector X, sí. Listo. Profe, ¿cómo es el código látex? Látex, los exponentes son con gorrito. Ya vieron que los subíndices son con un guión bajo. Y la mayoría de las funciones trigonométricas y matemáticas son comandos, o sea, backslash y el nombre de la función. Esto lo podríamos graficar, por ejemplo, con colocar puntos. Claro que ahí no se vería mayor cosa, ¿cierto? Entonces ahí están los puntos. Si le bajamos al número de puntos que estamos poniendo acá, por ejemplo, bajémoslo a 41, ¿ya? Entonces, miren que sí ya se nota la función un poquito más burda, ¿cierto? Porque solamente pusimos 41 puntos. O sea, si regresamos a pongamos 81 puntos, eso ya deja la función un poquito mejor. O sea que la cosa es que con 81 puntos lo que hice fue dividir 40 entre 80 espacios, Entonces al dividir 40 entre 80 espacios, cuarta 1, cuarta 4, entonces esto sería en pasos de punto 4. Eso es lo que estoy haciendo ahí, ¿cierto? 81 puntos, voy a escribir 81 puntos son desde menos 20 hasta 20 en pasos de punto 4. Y es menos 20 y 20 incluidos. O sea, los dos extremos del intervalo están incluidos. De hecho, miren que ahí se ve que en el punto 20 hay un punto. Y en el punto menos 20 hay otro punto. Aunque si usted pone 80 puntos, pues él lo que hace es dividir esto entre 79, ¿cierto? Y esto le daría un valor raro, 0.39, 0.38 o algo así, ¿cierto? Entonces simplemente por eso coloco el 1, para poder que él sepa que la división es
porque quiero que la división sea en esos pasos. Entonces ahí hicimos algunos ajustes, ¿cierto? Esos ajustes nos están mostrando bien la gráfica, nos están mostrando básicamente la idea que queremos. Entonces acuérdense que de acá los parámetros ideales son 3, 5 y 200. Esos son los números ideales que están en la cabeza. Pero esos números son ideales. Esos números cuando usted está haciendo el experimento son los números que no conoce. Usted no necesita, el experimento que estamos haciendo es ajustar ese modelo. Entonces, lo que sigue, ¿cierto? Es la simulación. Entonces voy a simular que los datos fueron recogidos experimentalmente. Entonces, la simulación usualmente que esto es, ¿cierto? Incluir ruido blanco gaussiano. Y esto ya lo hicieron en algún laboratorio, pero lo hicieron con el módulo random de NumPy. Ahorita lo vamos a, perdón, con el módulo random de Python, de la librería estándar de Python. Hoy lo vamos a hacer con el módulo random de NumPy. Entonces, incluir ruido blanco gaussiano, ¿de qué forma? Esto, si la memoria no me falla, es matcal n. Miremos cómo se ve. Sí, es matcal n. nd, y aquí le digo paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Y aquí voy a decir que es la letra griega mu y la letra griega sigma. Entonces, eso es lo que tengo, ¿cierto? Voy a meter ruido blanco gaussiano de la forma normal con media mu y esto hay que decirle sigma al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usualmente el parámetro que se expresa en las distribuciones gaussianas es la varianza y no la desviación estándar. Sin embargo, como ya lo verán en un momento, el software pide es la desviación estándar, ¿cierto? Entonces simplemente es algo que deben tener en cuenta en la nomenclatura matemática. Entonces se dice, voy a incluir ruido blanco gaussiano, o sea, a la señal Y voy a generarle la señal con ruido. Entonces hagamos una cosa, calculemos el ruido aparte. Entonces el ruido, voy a suponer que tengo una variable mu que es 0. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que el ruido blanco gaussiano es de media 0, usualmente. Y voy a suponer que tengo una desviación estándar. Miremos, para poder que la desviación estándar se vea significativa ahí, pongámosle siquiera una desviación estándar de 20. Uy, el software me mostró que alguien levantó la mano, pero ya no veo quién. Profe, era que si me podía mostrar, por favor, la ecuación de Leibniz. Eso, gracias. Listo. Y Jefferson, ¿tienes una pregunta o se te abrió el micrófono? Ah, eso, ya. Bueno, Se abrió el micrófono, profe. perfecto. Yo tenía la esperanza de que tenían preguntas. Pero bueno, la vida es así. Entonces, ven, vamos a darle el valor a mu de 0 y el valor de sigma lo voy a colocar de 20. Entonces, aquí simplemente voy a decir ruido es igual. Quiero que miren el ruido. Ruido es igual a numpy.random. Entonces, numpy tiene su propio módulo random que tiene su propia función normal. Y la función normal de numpy se llama, pide mu, pide sigma y pide el número de puntos que necesitamos, 81. Y entonces al final le voy a decir que me imprima el ruido porque lo quiero ver. Entonces ahí está, es un vector que contiene 81 datos.
Miren que esto es un solo vector, lo que pasa es que lo imprimí así en columnas por efectos de impresión, pero miren que abre uno solo y cierra uno solo, o sea, esto es esta es una sola lista, es un solo vector. Listo, pulgares arriba, por favor, cuando estén ahí conmigo. Bien. Entonces, si quisiéramos ver el ruido, cómo en realidad se distribuye o qué es lo que significa ese ruido, pues ese ruido no es más que valores aleatorios que se han tomado acerca de una variable aleatoria gaussiana que tiene media mu y desviación estándar sigma. Entonces, yo puedo simplemente decir algo como esto. Cuentas, coma, canastas, y este último valor no importa, es igual del módulo PLT, llame la función histograma, y esta función es conocida para ustedes, y sáquele un histograma al ruido, hágale, no sé, 10 canastas, por ejemplo, y density, y normalícelo. Pues no me vaya a mostrar, no me vaya a mostrar una cuenta, sino que lo normalice. Entonces, si yo corro esto, él me saca la desviación, pues me saca el perfil de la distribución de probabilidad del ruido. Entonces, miren que la distribución de probabilidad del ruido tiene la media de alrededor de 0 y la desviación estándar alrededor de 20. ¿Ya? De hecho, pues ahí se puede notar el asunto. Ahora bien, yo puedo calcularlas, ¿sí? Y de hecho, para poder probar, miren, yo puedo volver aquí, y aquí donde le dije que imprimiera el ruido, también le puedo decir que imprima numpy.min de ruido. Vamos a imprimirlo así. Mu es igual a el numpy.min del ruido, y vamos a imprimir también aquí sigma es igual a numpy.std, eso es standard deviation, desviación estándar del ruido. Entonces, si yo vuelvo e imprimo esto, pues me dan los valores. Miren que le pedí que el mu fuera 0 y me dice que el mu obtenido final es 0.27. Y le pedí que fuera 20 el sigma y me dice que el sigma obtenido es 0.21. Para hacer datos aleatorios y apenas 0.81 datos está relativamente bien, ¿cierto? Entonces, esos son los valores. Si yo grafico esos valores, pues obtengo más o menos este perfil. Yo puedo aumentar el número de canastas. Llamemos a esto bins, igual a 10. Y quitémoslo de ahí, bins. Acuérdense que a mí no me gustan los números mágicos, ¿cierto? O sea, debe haber una parte en donde uno cambie el número y solamente con cambiar ese número se cambie todo el comportamiento del programa automáticamente, o sea, esté ajustado. Entonces miren, este número aquí afuera es chévere porque solo cambiando ese número ya puedo ver el comportamiento del histograma completo. Otra cosa es que este 81 por aquí también es un número mágico que se repite por aquí, 81. Entonces, escribamos n datos. Para número de datos es igual a 81. Entonces aquí cambiemos ese 81 por número de datos. Y aquí cambiamos este 81 por número de datos. Y me toca correrlo desde arriba, entonces le voy a decir que lo corra todo. Entonces es exactamente lo mismo, pero ahorita el 81 se cambia en un solo punto, ¿cierto?
Entonces, si lo voy a cambiar en un solo punto, ¿qué pasa si volvemos a los 401 datos que yo tenía originalmente? Entonces, miren lo bonito que comienza a verse el histograma. El histograma, entre más datos yo utilice, pues más parecido a la gaussiana va a ser. Y estos valores estimados, este es el mu estimado y el sigma estimado, van a empezar a ser más parecidos a los valores, le voy a decir, ya no le voy a decir que imprima el vector de ruido, porque pues eso es mucha impresión y no necesito verla toda, ¿cierto? Con el mu estimado y con el sigma estimado tengo, y aquí ya sé que tengo ese valor. Entonces, sería muy bueno también mirar cómo se ajusta sobre esa curva, cómo ajustar sobre esa curva los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si después de eso, canastas básicamente lo que hace es devolver los intervalos en el eje de las X, o sea, las canastas que realmente quedaron determinadas. Entonces, con eso, yo puedo graficar la ecuación de la gaussiana encima de ella. Pero ¿cómo es que hago eso bueno, toca aquí mismo. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es decirle, bueno, entonces ahorita coja y grafíqueme una función gaussiana, la voy a llamar la función g. Si ustedes buscan en Wikipedia, por ejemplo, Gaussian equation, básicamente les da Gaussian distribution, más bien, Gaussian distribution equation, para que sea la distribución de probabilidad. Está en términos de mu. Entonces, miren que la fórmula, ¿cierto? Es relativamente simple. Un truquito, ¿cierto? Cuando ustedes f de x es la función de densidad de probabilización, sigma es la desviación estándar y mu es la media. Aquí está como imagen. Bueno. Algunas de estas me deja robarme el código látex de la fórmula de donde lo tengan escrito, ¿cierto? Bueno, a veces en Wikipedia no es tan simple robarse el código látex de quien la haya escrito, pero por acá a veces cuando uno dice edit, sí, mírenlo acá, está entre mat y mat. Entonces, mucho cuidado con guardar los cambios, que Wikipedia los dejaría guardar los cambios, y antes de que alguien se dé cuenta que hay un daño en la página, pues no quiero ser el responsable. Entonces uno puede de hecho copiar el código látex de ahí y venir y pegarlo acá. Insertemos una celda arriba. Cambiemos esto a Markdown y peguémoslo ahí, pero digámosle que esto es fórmula látex, y lo corro y me sale la ecuación. Pero pues falta decir que f de x es igual a esa ecuación. Pues a veces de las páginas de Wikipedia uno puede copiar las ecuaciones que ellos tengan en látex escritas ahí. A veces pues este no es el caso, pero a veces uno le hace clic derecho y le permite copiar el link del código fuente. Aunque de hecho yo lo que hice fue copiármelo fue de acá, ¿cierto? De este pedazo. Pero bien, listo. Entonces ahí está la ecuación que tengo que montar. Pues yo dije que le iba a llamar G y le pongo F de ahí. Entonces, miren, mi función G, ¿cierto? Entonces es básicamente igual a esta.
sino que esta X que está aquí, pues es el eje de las X, pero ese eje de las X, la función histograma me lo devolvió como canastas. Entonces lo voy a llamar simplemente así, canastas, o para que el nombre no sea tan largo, dentro de la ecuación voy a decir que Cx es igual a canastas. Simplemente para que el nombre no sea tan largo y para que no se confunda con el X que tenemos arriba. Entonces, Cx igual a canastas, y entonces simplemente voy a hacer esto que tengo aquí. Ya tengo definido mu y ya tengo definido sigma. Entonces, ayúdenme a escribir esa ecuación. ¿Cómo la escribimos? Pues para escribirla en NumPy, muy fácil. 1 sobre el denominador. El denominador es sigma, ¿cierto? Multiplicado por NumPy.raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada es 2 por NumPy.pi. Miren que las funciones no las saco del módulo mat, sino todo lo saco en NumPy para poder que pueda trabajar con arreglos. Entonces esto es 1 sobre sigma por la raíz cuadrada de todo eso. Entonces estoy hasta ahí por. Y entonces lo que sigue es la función exponente. La función exponente, ¿y cuál es el exponente? Entonces abro y cierro paréntesis y voy a meter el exponente. Entonces el exponente inicialmente tiene... tiene un medio, pero ese medio se lo puedo meter al sigma abajo que está, ¿cierto? Entonces, ahí básicamente lo que me están diciendo es que tengo un numerador y denominador. Entonces, todo el exponente tiene un numerador y un denominador. Y el denominador, voy a decir que es 2 sigma al cuadrado. Entonces, 2 por sigma al cuadrado. Ese es el denominador. Y ahí el numerador me queda entonces... menos, y la resta de esta cosa es canastas, o sea, Cx menos mu, todo al cuadrado. Entonces miren que lo único que hice fue coger esta ecuación G, ¿cierto? Que esta es la distribución gaussiana, esta es la ecuación de una gaussiana, y lo que hice fue meterla aquí adentro. Al meterla ahí adentro, pues básicamente generé un G. Ahora voy a decirle plt.plot y que me grafique en la misma gráfica Cx contra G. Y pongámosle un color. Digamos que la gráfica es roja. Y le puedo aumentar el tamaño del... Puedo aumentarle el tamaño de la línea para que no se vea tan cortica. Le puedo decir line width igual a 2. El parámetro line width, sin esta coma aquí, perdón. El parámetro line width lo que va a hacer es darle un píxel más de grosor a la línea. Entonces cuando yo corro esto, sí, claro, esto me toca ponerlo aquí atrás. O le puedo decir color igual a red o a R, con la R suficiente. Listo. Entonces miren que ya me hace la gráfica ligeramente más gruesa. Entonces, ¿qué hice? Simplemente dije, mire, esta es la ecuación de una gaussiana. Y entonces me fui, y como obviamente uno a veces no se sabe esto de memoria, entonces copié la ecuación de una gaussiana, ya, y la puse, y luego de ahí la copié en Python, utilizando las funciones de NumPy para poder que funcione con arreglos, y simplemente la grafico. Entonces miren que ese es el ruido. No sé si alcanzan a ver ahora sí que la media es aproximadamente 0, y que estoy entre más 20 y menos 20, es como el 68.3% de toda la señal. Si yo le meto a esto más, bueno, aquí tengo 400 datos, ¿cierto? Yo a esto le puedo meter todos los datos que sean necesarios. De hecho, quitémosle esto para que no genere muchos puntos ahí, pero le voy a decir que meta 4001 datos y que corra todo. Entonces miren que a medida que meto más datos, esta curva sigue siendo más gaussiana, ¿cierto? Si va empezando a formar ese valor, y si aumento el número de cestas, obviamente la definición va
va a ser mucho mayor, ¿no? Si le pongo, por ejemplo, 100 cestas a los 4000 datos que tengo, la gaussiana ya es casi que perfecta, ¿no? Entonces esos son los asuntos de la resolución. Yo con qué resolución quiero ver el ruido y con qué resolución quiero analizar la señal. Le voy a poner 40.000 datos a ver qué pasa. Si le pongo 40.000 datos, prácticamente miren que la gaussiana ya está perfectamente ajustada sobre el histograma, ¿sí? Y miren que, bueno, aquí apagamos los puntos porque pues se verían muy feos, pero esta señal pareciera ser continua, ¿ya? Y esta señal, ¿cierto? Y el histograma está perfectamente ajustado sobre los datos que se van generando. Eso es tema de otra clase, ¿no? En el curso de medidas les van a explicar por qué, pero pues básicamente les van a decir, mire, vea, en resumen, entre más datos logre usted tomar de cada una de las medidas, entre más datos logre usted tomar de cada una de las medidas, mejor va a ser la resolución. Y aquí estoy generando el ruido, y estoy generando el ruido para esta señal de esta manera. De hecho no hemos visto el ruido. El ruido lo podemos ver en otra gráfica. ¿Qué les parece si lo graficamos de una vez aquí? Aquí yo le puedo decir plt.plot, grafíqueme X contra ruido. Miren cómo se ve el ruido. ¿Ya? Alrededor de 0 se ve una cosa ahí toda terrible. Y entonces, no necesitamos encender el enrejado ahí. Y entonces al final, ya para completar la simulación, mostrar la señal con ruido. 2 puntos. Y al mostrar la señal con ruido, simplemente es plt.plot y voy a graficar X contra, y a una la llamé Y más ruido. O sea, simplemente le voy a sumar a la señal Y. De hecho, para hacerla por pasos, usted podría llamar aquí YR, Y con ruido, es igual a Y más ruido. Y luego graficar YR, para que sea más explícito. Y aquí le voy a decir que encienda el enrejado de la gráfica para poderlo ver bien, ¿ya? Y esa es la señal ruidosa. Obviamente la señal ruidosa no se ve, pues no se alcanza a ver bien la definición del ruido por el zoom, y pues que las gráficas que son en línea no tienen zoom específico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si reducimos el número de puntos sustancialmente a 40 y repetimos todo el ejercicio? Entonces, al resumir los puntos a 40, miren la señal original. Este es el ruido. Esta es la naturaleza del ruido. Aquí sí vale la pena encender el enrejado. Volvamos a correr todo. Entonces, esta es la señal original. Esta es la naturaleza del ruido. Esta es la gráfica, ¿cierto? Entonces, miren que la gráfica ya no está tan buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tengo muy poquitos puntos. Apenas con 40 puntos. Tengo más puntos que canastas. Entonces, obviamente hay muchos ceros ahí metidos. Entonces, sin embargo, se alcanza a ver la media de la desviación. Miren que estas son las estimaciones de media y desviación de los datos generados con ruido. Y esta sería la señal reconstruida con ruido. Pues usualmente esta sí le podemos decir que coloque un punto y una raya para poder ver los puntos reconectados. Si usted la gráfica encima de la original, grafiquémosla encima de la original. Plot X, Y. Y entonces si grafico las dos, una encima de la otra, pues van a ver que la señal azul, que es la que está atrás, es la original, y la señal con ruido lo sigue ahí relativamente. ¿Qué significa? Que el ruido es pequeño. Si le damos un sigma más grande y corremos todo, miren que para un sigma más grande el ruido comienza a verse diferente de la señal. Y pues esto ya tiene que ver con cuál sea el experimento que estén haciendo, ¿no? Y de hecho en eso consiste en saber más o menos cuál es. Miren, por ejemplo, esta señal comienza a aparecerse cada vez menos a la original. Entonces, las señales que vienen ruidosas, como en la naturaleza, pues esas son las señales que usualmente ustedes van a recoger en un laboratorio
Es más, ya les dije, cuando un estudiante llega y le presenta un examen, un informe de laboratorio y la gráfica está perfecta y la reconstrucción le dio perfecta, uno inmediatamente sabe que se inventó los datos, ¿no? Entonces eso no tiene... en la vida real los datos aparecen con ciertas distribuciones de ruido y no todas las distribuciones de ruido son gaussianas, hay muchas más. Aquí solamente estamos hablando de 2 específicas. ¿Listos? Con esto logramos recuperar una señal ruidosa, con esto logramos generar una señal ruidosa. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Hagámoslo con muy poquitos datos para poder ver, hagámoslo por ejemplo con 40 datos de nuevo para poder ver lo último que les voy a mostrar. 40 datos, ya saben que he estado jugando con los números de datos para que sea pues más cortico. Uno usualmente lo que hace es que hace una celda donde tiene todos estos valores constantes. Yo los tengo por acá repartidos en cada uno de los diferentes módulos, pero uno a veces llega y se lleva todo eso para un solo lugar, para correrlo todo junto y para que uno sabe que cambia todos los parámetros de la simulación desde un solo lado. ¿Lo hacemos? Ok. Entonces, insertar, celda arriba, y esta se llama parámetros de la simulación. Entonces aquí ponemos todos los parámetros de la simulación. Nos llevamos esto de aquí y lo pegamos por acá. Nos llevamos estos dos de aquí y los pegamos por acá. Nos llevamos esto de aquí y lo pegamos por acá. Pues miren que ahora ya tenemos control de todos los parámetros de la simulación en un solo lugar. Y podemos correr toda la simulación aquí así. Entonces, cuando los datos son poquitos, de pronto podemos ver cuál es la idea, ¿cierto? Entonces, la simulación permite suponer que los datos tomados en laboratorio son las correspondencias, vamos a poner permite suponer que los datos tomados en el laboratorio son las correspondencias, y llamémoslas así, bueno, no sé, solo por efectos de mostrarlos, voy a hacer de nuevo un VStack, y voy a colocar a X, esto es así, voy a colocar a X, se me olvidó la nomenclatura de VStack, esa la teníamos por acá. VStack pide un solo parámetro, exacto. Listo. Entonces voy a colocar a X a un lado y en el otro lado la que llamé Y con ruido y todo eso traspuesto. Entonces, ahí está el arreglo. Entonces, es básicamente como que los datos del laboratorio son las correspondencias entre X, ¿cierto? Entre los números X y los números Y con ruido. Entonces, de esta forma es que se inicia la tabla, ¿cierto? O sea, miren que aquí, a dónde acabamos de llegar con todo esto partimos de un modelo ideal. Ese modelo ideal tiene unos valores A, B y C que en realidad son ideales y desconocidos. Entonces, como lo que queremos hacer es una simulación, lo que hacemos es generarlos, ¿cierto? Generar datos a partir de ese modelo ideal, contaminarlos con ruido, y aquí tenemos las correspondencias X y Y. Y estas correspondencias X y Y pues son más reales, simulan mejor el mundo real, y si yo me voy para este método, pues si me voy para mínimos cuadrados, pues aquí tenemos la tabla X y ya podríamos usar todo lo aprendido en este método, ¿sí? Para poder volver a encontrar pues, lo que sigue aquí, ¿qué es? Lo que sigue aquí es encontrar los valores estimados de las constantes A, B y C, ¿cierto? Y pues para eso, la idea sería utilizar el método de los mínimos cuadrados lineales.
¿Listos? O sea que esto que está acá, que es encontrar la matriz A, volverla a ensamblar y de volverla a ensamblar generar X. X en este caso para mí serían los valores A, B y C que generé aquí idealmente. Entonces, al final encontraría unos valores estimados de A, B y C que espero que si el método de mínimos cuadrados lineales funciona correctamente, pues sean muy parecidos a 3, 5 y 200. No van a ser exactamente iguales. Puede ser 3.05, 2.99, este puede ser 5.1. Bueno, en fin, depende de cuánto ruido le metan ustedes acá. Y de hecho pueden correr la aplicación varias veces y mirar que, por ejemplo, entre más datos capturen, la estimación es mejor. Entre menos datos capturen, la estimación es peor. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la conclusión que van a obtener ahí. Miren, por ejemplo, esta señal ya con ruido, como se ve de diferente. Aquí está con 4.000 intervalos. Esta es la señal original. Este es el ruido. Esta es la distribución del ruido, que es muy gaussiana. Y este es la señal simulada con ruido. ¿Ya? Y ahí están pues todo, y ahí está la tabla de los valores de X contra los valores de Y con ruido. Y no sería sino usar el método de los mínimos cuadrados lineales para volver a encontrar los valores de A, B y C estimados. Uy, lo hablé muchísimo. No sé si, no sé si han logrado programar conmigo. ¿Qué celda les falta? ¿Cuál celda les pongo? Martín, cuéntame qué pregunta tienes. Profe, es que me dio pues un error y no sé en qué estoy fallando. Listo, si quieres entonces comparte tu pantalla y miramos qué problemas puedes tener. Bien, entonces dice error, el error es en plot, dice el error es en, a ver, value error too many, el error es en dist, en histogram. Ok, mira que después de canastas tienes que colocar un guión bajo, ahí en ese espacio en blanco que tienes. Yo tengo un guión bajo. Ese guión bajo significa ignorar ese parámetro. Ese parámetro no lo necesito. Esto. Ah, vale, profe, es que no había visto. Quizás la resolución de la pantalla no me dio para ver. Sí, es Pensé que probable. era un espacio blanco ahí. Listo, excelente. Ese es, aquí hay un guión bajo. Ese guión bajo en Python significa, ahí hay una salida, pero ¿sabe qué? Esa salida no importa, no interesa. Entonces, con esto le estoy diciendo, ignórela. De hecho, muchas veces a la gente coloca aquí ignorar. Ignorar. Pero pues, en vez de escribir toda esa palabrota, ignorar, usted puede escribir guión bajo y es lo mismo. Bueno, ¿qué más necesitan? Profe, lo de látex de Wikipedia. Ah, si quieres copia la de acá, ¿cierto? Pues yo me la robé de Wikipedia, no necesariamente hagan eso. Eh, pues muchas de esas fórmulas ya están escritas en mucha parte, ¿no? Hagamos un experimento. Gaussian Formula LaTeX. Entonces llegan y escriben eso. Muchas veces, así, mírenla ahí, o sea, muchas veces simplemente sale esta página que se llama EcoPlus. Y en esta página, mire, ahí está la ecuación exactica. Y no hay que hacer nada, no hay que hacer sino copiar, pegar. Ahí luego le cambia las cosas. Bueno, yo no quiero que llame P, en mi caso se llama G, ¿cierto? Entonces, miren la búsqueda que hice, ¿cierto? Gaussian Formula LaTeX. Y el primer resultado me botó la fórmula, me botó la fórmula.
y la puedo copiar de ahí. Ah, recuerden que cuando la copian de aquí no está metida entre los dobles signo pesos que necesita PyCharm, que necesita IPython para poder renderizarla como fórmula. Entonces ustedes son los que tienen que poner ese doble signo pesos y ya cambiar lo que sea que quieran cambiar. Y miren, ustedes pueden, casi que la fórmula que busquen ya alguien la escribió en LaTeX, ¿cierto? Entonces, Cauchy, la fórmula de Cauchy, la integral de Cauchy en LaTeX, usted la busca. Ah, bueno, en este caso me la quiere abrir en un editor, abrámosla. Véala ahí, le entregan a uno el código LaTeX, ¿cierto? Ahí están. Y el teorema de dalo ahí y véalo ahí, y ya me la puedo robar sin tener que extenderla, ¿ya? Entonces, obviamente ya mucha gente escribió muchas fórmulas normales en LaTeX. Si son muy largas, pues las pueden buscar para no tener que editarlas. Lo que acabo de decir, obviamente, es propenso al error, ¿cierto? Porque si usted es de los que copia y pega sin mirar, pues tiene que estar consciente que es muy probable que no se dé cuenta de los detalles. Entonces, a veces es mejor digitarla completa para que usted esté en control de los detalles, de que me le cambiaron una comita a este número, que esto no es mu sino u, o x o y cosa. Entonces, obviamente, pues aquí, esto es básicamente trucos para que ahorren tiempo, pero por otro lado, ¿cierto? Es muy bueno que ustedes se den la pela de por ahora escribir todas estas fórmulas para que ganen experiencia con la nomenclatura de LaTeX. Y miren cómo es de bonito, ¿cierto? La fórmula está prácticamente escrita ahí en inglés, en palabras, y se renderiza como fórmula matemática sin problema. Profe, yo por ejemplo en el ejercicio que estábamos haciendo de mínimos cuadrados, Sí, a mí nunca me dio la fórmula en LaTeX de las matrices. ¿quieres Y vi mostrárnosla? el video, sí, y la copié igualito, pero nunca, pues no me lo mostraba así bien. Si quieres la muestras. Listo, profe. Ya. La premisa es que, ¿ustedes qué creen? ¿Será que sí está igualita? Profe, yo vi el video y todo, yo no sé, vea, por ejemplo acá, ahí ya está viendo. Sí, ahí veo que no renderiza. Y si no renderiza es porque hay algo mal escrito. Ah, sí, claro, mírala. Ahí ya encontré el error. Está ¿Cuál en es, profe? 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta línea, Acá. ahí, right, se escribe GHT, no GTH. Ah, Córrelo, córrelo. acá también lo tengo mal. No, abajo lo tienes. Ah, eso ahí también lo tienes mal. Ah, gracias, profe. Si ve que no estaba igualita, gané. Sí, no está igualita. Listo, ¿qué otros problemas tienen? Cuéntenme. ¿Ya les corre? ¿Hasta este punto les corre? Pulgar arriba, por favor, si hasta este punto les corre. Bien, ya veo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, ya listo. Entonces, mejor aún, ¿se entiende? ¿Hay algo que no esté claro? O sea, me interesa mucho que entiendan este concepto. ¿Entienden este concepto de agregar ruido? ¿Cierto? ¿Entienden el concepto de que es dos variables aleatorias? Esta es de naturaleza gaussiana, esta es de naturaleza uniforme. Y lo único que hicimos fue, en este caso, meterle ruido gaussiano a una fórmula. Entonces, este es el modelo ideal. Bueno, allá en Python usamos 200, no 2. Y lo que hicimos fue, y allá en Python usamos este valor también más grande para poder que se vea en la gráfica, ¿no? Para poder que el efecto se vea en la gráfica. Utilizamos un valor de 60, utilizamos más datos, utilizamos un coeficiente ideal de 200. Entonces, adivinen cuál es la tarea. Ahí está, ¿cierto? La tarea simplemente es utilicen lo que aprendieron en el método de mínimos cuadrados para continuar esta simulación hasta que encuentren los valores estimados de A, B y C
a partir de los datos de acá. Entonces, si quieren, llamemos a esto datos experimentales. Igual a esas dos columnas, la columna de las X y la columna de las Y, ¿cierto? Y esos datos experimentales, si quieren, los imprimimos. Imprimir datos experimentales. Entonces él imprime una muestra, imprime los primeros elementos y los últimos elementos, como para que usted vea que empieza desde menos 20 en pasos de punto 1, en pasos de punto 0,1, ¿sí? Y llega hasta 20. Y ahí están todos los valores posibles que se obtuvieron. Ya son números reales con ruido, ¿cierto? Entonces, de ahora en adelante, ¿cierto? Utilizar el método. Entonces, digamos, para preservar la naturaleza de la simulación, o sea, yo necesito conservar esto como si de verdad fuera una simulación, ¿cierto? Entonces, como si de verdad fuera una simulación, lo voy a suponer que de ahora en adelante, o sea, de esta línea en adelante, solamente se conoce la variable datos experimentales. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir por eso? O sea, ya ustedes no pueden volver por estos valores mu, sigma, bins, o sea, nada de estos valores de ahora son ni 3, ni 2, ni 5, ya eso nada se conoce. O sea, ustedes ya en este punto lo único que tienen es esta variable, datos experimentales, es la única que existe. Y entonces de aquí para abajo, todo lo que quieran construir lo tienen que construir a partir de la variable datos experimentales. ¿Es eso claro? Y de esa manera estaríamos simulando lo que pasa en la vida real. En la vida real usted va al laboratorio, ¿sí? Va al laboratorio, encuentra los datos haciendo un experimento. Y entonces los datos son una tabla de datos de entrada contra datos de salida. Este tipo de tabla es lo más sencillito porque solamente se tomó un dato a la entrada, un dato a la salida. Entonces se tomó un dato a la entrada, un dato a la salida y ya con eso usted puede simular todo el experimento. Entonces, yo sé que tengo esta tabla de datos. Como es lo único que tengo, a partir de esa tabla de datos ya usted puede decir, voy a encontrar los valores A, B y C de mi modelo. Bueno, lo otro es que usted sabe, bueno, esto sí es cierto, copiamos esto. Copiamos esto. O sea, lo único que se sabe, solo se conoce la variable de datos experimentales, ¿cierto? Y se sabe que el modelo es de la forma, y esto sí se conoce, ¿cierto? Pero entonces aquí ya no es 3, sino A, aquí ya no es 5, sino B, y aquí ya no es 200, sino C. Entonces, creo que esto lo deja más claro, ¿cierto? A partir de este momento, datos experimentales, pongámoslo en negrita. ¿Será que me acepta el bold? No, eso es bookmarks. Entonces, me toca... ¿cómo es que se marca en Markdown? Bueno, pongámoslo... No sé si esto lo acepta así. No. Bueno, ya saben ustedes que estoy hablando de la variable datos experimentales. Markdown tiene diferentes nomenclaturas. Yo puedo colocar esto en negrita, pero en este momento se me escapa cómo es que se hace. Listos. Habría que mirar la referencia. Entonces, ¿cierto? Esta es la ecuación que ustedes tienen. Miren que es linealmente separable. Estas son las constantes que quieren hallar, A, B y C. Y estos son los datos que tienen para hallarlas. Entonces, hagan lo necesario, ¿cierto? Para llegar hasta allá. Esa es la tarea del final de esta clase. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entiende? ¿Está claro? Obviamente, lo que acabo de hacer es obligarlos a que estudien muy bien
el cuaderno que hicimos la clase anterior, ¿cierto? Si logran estudiar este cuaderno muy bien, se darán cuenta que es simplemente pasar 4 líneas de código de aquí para acá y ya, eso es todo. Y de hecho por eso fue que pusimos la tarea de, mire, utilice, o sea, no va a ser la matriz a pedal, sino que la matriz hay que hacerla automática. ¿Por qué? Pues porque aquí ya llegaron fue unos datos experimentales, inclusive, ¿cuántos datos estamos usando? Estamos usando 4000 datos, entonces en realidad no tiene mucho sentido tratar de hacerlo a mano, tiene que ser automático. Profe, Señor. para colocarlo así como en negrilla, es con asteriscos, 2 asteriscos delante y después Eso. de la palabra. Sí, inclusive creo que eso también funciona en WhatsApp, ¿cierto? Sí, de hecho, estaba probando así a ver si daba. Eso funciona en WhatsApp, creo. Eso, gracias. No, y hay un montón de códigos así para hacer el Markdown. Este Markdown es como una versión, bueno, de hecho HTML significa Hypertext Markdown Language, ¿cierto? Mark Language o Markup Language. O sea, en realidad hay diferentes tipos de lenguajes de descripción y los lenguajes de descripción no son lenguajes de programación, son lenguajes de descripción. De hecho, técnicamente hablando, uno no programa en HTML, uno describe cosas en HTML. Lo mismo Markdown. Markdown es un lenguaje de esos de descripción. LaTeX es un lenguaje de descripción. Mire que en LaTeX uno no programa. Yo no programo en LaTeX. Yo lo que hago en general es describir algo con LaTeX. Entonces, estos códigos, pues a medida que ustedes van usando algo, pues se los van aprendiendo de memoria. Muchas gracias ahí por el dato de ponerlo en negrita. ¿Listo, chicos? ¿No hay más preguntas? En ese caso, creo que este es un buen momento para detener la grabación de la clase.